Buenas noches, amigos y amigas de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica que hoy asume el sí en términos de la paz y en términos de la celebración de 2 décadas de Esquipulas como una decisión que 150 años antes los presidentes de Centroamérica se habían un poco acercado para hablar de guerra, y en esta ocasión, hace 20 años, los presidentes de Centroamérica se asocian para buscar la paz. Una paz que tenía que ver con guerras civiles y con un enfrentamiento que los más jóvenes tal vez van a empezar a encontrarlo una palabra inusual, excepto aquellos que lean los libros, porque corresponde a algo que ya no existe, que se llamaba la Guerra Fría. Para hacerlo, esta noche tenemos con nosotros a don Víctor Valle. Don Víctor Valle es el autor de este libro publicado hace más de una década, y tenemos el reencuentro con don Luis Alberto. El profesor Valle es profesor de la Universidad de La Paz, fue miembro del grupo de negociadores de la paz en El Salvador, y tenemos también, decía, con nosotros a un amigo de este programa, que es don Luis Alberto Cordero, quien hoy viene más empoderado de su posición de director de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, porque es la reflexión sobre la paz en Centroamérica en mucho dio lugar a la Fundación. Bienvenidos ambos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un poquito, don Luis Alberto, creo no equivocarme cuando pienso que usted era viceministro de la presidencia hace 20 años, y si no algo cercano, y me parece que debe haber vivido el proceso desde una cercanía interesante. No sé si usted quiere hacer un poquito de reminiscencia. Yo creo que sí, porque vale la pena que nuestra región recuerde algunos detalles y pormenores de un proceso que fue no solo muy doloroso en términos de pérdida de vidas humanas, sino además trajo a la región por muchos años una época sombría y dramática, de la cual no querríamos olvidarnos, ni tendríamos por qué hacerlo. Y especialmente pues porque 20 años después mucha gente no se acuerda que el proceso de pacificación en Centroamérica, que dio origen a la suscripción del documento que se denominó Procedimiento para establecer una paz firme y duradera en Centroamérica, que fue una iniciativa del entonces y de nuevo hoy presidente Óscar Arias, se da en el marco, como usted bien lo decía, de ese estado de confrontación permanente entre en aquel entonces dos potencias hegemónicas, la Unión Soviética, hoy ya desaparecida, y los Estados Unidos de América. Y además porque para Costa Rica fue un proceso importantísimo de ejercicio de su liderazgo, como banderas la negociación, el diálogo, la tolerancia y especialmente la resistencia a que el conflicto pudiera darse o la solución al conflicto pudiera darse por medios armados y no por el diálogo, lo cual en efecto redundó en beneficios. Y también una época de contrastes. En efecto yo tuve la ocasión de servir, de lo cual me siento muy orgulloso, al presidente Arias en aquel momento, y seguí, no fui uno de los negociadores, pero seguí muy de cerca el proceso y tuve tareas específicas en una situación que además era incomodísima, pues porque estábamos planteando como país una solución pacífica y sin embargo
un gobierno del mismo partido al que servíamos, del Partido Liberación Nacional, proclamaba una neutralidad activa y perpetua por medio del presidente Monge, y con una gran ironía y con una gran hipocresía, el presidente Monge permitía que fuerzas contrainsurgentes usaran territorio nacional mientras el país hablaba de una neutralidad activa y perpetua. Entonces, de entrada nomás en una negociación que proponía el presidente Arias era como decir, miren, créannos por lo que decimos, pero no por lo que hacemos, porque lo que estaba haciendo el país era contribuyendo a que el conflicto se escalara, permitiendo el uso de su territorio para que esos contrainsurgentes plantearan o fueran parte de ese teatro de guerra mientras el país hablaba de neutralidad activa y perpetua, en una franca hipocresía que los costarricenses no pueden olvidar de parte del expresidente Luis Alberto Monge. En ese clima de susceptibilidad, de desconfianza absoluta entre las partes, es que se plantea una negociación de por sí dificilísima que marca, eso sí, un hito en la historia contemporánea, porque es el primer conflicto regional que se resuelve por intervención de las mismas partes, con exclusión de esos dos polos hegemónicos que querían convertir a Centroamérica, o la estaban convirtiendo, en un teatro de guerra, en ese gran concierto mayor de lucha hegemónica dentro de la Guerra Fría. Y me parece además que estos dos grupos de la Guerra Fría no solo querían, sino que tenían hasta en el Murciélago, entiendo, y en otros lugares de la región, fuerzas y armadas y participaciones. Entonces, debe haber sido, además, una de las cosas que yo creo muy importante es que esto era cinco Davides y 2 Goliates afuera, y esta capacidad de que el problema se manejara entre los 5 Davides, me parece que fue realmente, como lo dice usted, un hito. Don Víctor, una de las cosas, si estamos hablando de dificultades, una de las cosas más difíciles debe haber sido terminar una guerra cuando esa guerra civil se termina en diálogo. Es decir, yo tengo muy claro que las guerras no las gana nadie, que las pierde más uno que otro, pero usualmente el fin de la guerra es que una de las posiciones se impone a la otra. En la solución de El Salvador, en que usted participó en la negociación, me parece que había una situación donde eso no ocurría, y entonces la negociación debe haber sido mucho más difícil. Cuéntenos, por favor. Bueno, en primer lugar yo quiero hacer una aclaración. Mi participación en la negociación, como usted lo dice, ocurrió en la última etapa del proceso, porque el comienzo, bajo el auspicio de Naciones Unidas, de la negociación, estuvo a cargo de 2 grupos muy bien configurados: una delegación gubernamental nombrada por el entonces presidente Cristiani, y los 5 comandantes de los 5 grupos guerrilleros. Esos eran los negociadores fundamentales. En la última etapa se concibió, siempre como resultado de la negociación y bajo el auspicio de Naciones Unidas, se concibió una Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, de la cual sí fui miembro fundador, que tenía como papel fundamental examinar cómo instrumentar la nueva institucionalidad que se derivaría de los acuerdos de paz, a quienes ya se les vislumbraba una fecha de firma. Y fui de esa comisión en razón de que en ese momento dirigía un partido político de izquierda que había sido aliado político de la insurgencia armada. Y en ese contexto me correspondió trabajar en un colectivo que tenía asiento en Washington, que tenía como función, ni más ni menos, hacer cabildeo en el Congreso, en el gobierno, principalmente en el Departamento de Estado, durante toda la administración del presidente Reagan. O sea, esa acumulación de experiencias
me permitió estar de cerca del proceso negociador. Primero, diría yo, como un testigo importante y después con alguna dosis de actuación en esa etapa de verificación de los acuerdos y de crear la institucionalidad nueva que se vislumbraba. Ahora bien, ¿cómo se llega a eso? Hay una gran cantidad de factores que concurren. Uno de ellos es la terminación de la Guerra Fría, otro el agotamiento de la población civil en cuanto al conflicto bélico del Salvador. Yo diría que también influyó en gran medida una suerte de empate militar que estaba propiciando la guerra civil, donde obviamente, y esa es una opinión muy personal, un empate significaba una derrota del ejército tradicional gubernamental, porque se hablaba en esa época de cifras increíbles, ¿no? Se decía que durante el decenio de los 80 Estados Unidos colocó $10.000 millones en El Salvador para financiar el conflicto, ya sea con ayuda militar o con la ayuda concurrente que se necesita para apuntalar un régimen amigo. Entonces yo diría que una cantidad de factores, como los que le menciono, el desmantelamiento de la Guerra Fría, el agotamiento de la población, una suerte de empate militar, hacen que se encienda la chispa. Y la chispa se encuentra expresión en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de julio del 89, cuando ya no está Reagan, donde se exhorta al secretario general a que funja como mediador para darle fin políticamente a los conflictos. Es en ese mismo año que toma posesión el presidente Cristiani, a quien los insurgentes habían señalado como muy reaccionario, como muy de derecha, pero que es el que ofrece el día que toma posesión la posibilidad de una negociación, que por lo demás no era el primer intento que se hacía. Durante toda la guerra civil hubo varios intentos y varios mediadores. Ahí recordemos las figuras del presidente Belisario Betancur, el general Torrijos, políticos europeos, que andaban siempre con la idea de ver cómo se le encontraba solución política al conflicto. Entonces, en la resolución de julio del 89, poco tiempo después llega Cristiani, poco tiempo después viene la ofensiva del FMLN, que sorprendió a muchos analistas en noviembre del 89, donde se demostró, por un lado, no podía el ejército derrotar a la insurgencia, pero la insurgencia tampoco podía derrotar al ejército. Y por ahí comienza un proceso, diría yo, invisible, que culmina. En ese relativo empate, don Víctor, vamos a empatar con el canal para pedirle a que le dé a las amigas y amigos un mensaje que para ellos tiene, y nosotros regresamos. Conversamos, amigas y amigos, como ustedes recuerdan, con don Víctor Valle y don Luis Alberto Cordero sobre Esquipulas y La Paz. Don Víctor, usted estaba hablando un poco de este proceso, de este relativo, y lo ha explicado muy bien, empate, y un poco ¿qué sigue después? Sigue después algo que yo podría resumir en un pensamiento. Yo creo que es oportuno resucitar el espíritu de Esquipulas II. ¿Por qué digo esto? Esquipulas II sucede en 1987. La negociación del Salvador comienza en 1990. Pero debemos de recordar que como consecuencia inmediata de Esquipulas II sucedió la negociación entre
la contra nicaragüense y el gobierno nicaragüense, que ya no era la contra, sino la resistencia, y el gobierno nicaragüense ya no eran los andinos comunistas, sino el gobierno constitucional de Nicaragua. Entonces ahí es donde Esquipulas II encuentra concreción muy efectiva, cuando logra mediante el acuerdo de Zapuá el proceso que culminó con el desmantelamiento de la contra. Yo diría que las pláticas iniciales que condujeron a los acuerdos de paz en El Salvador se inspiraron en ese espíritu de Esquipulas, que permitió ver que se podían resolver los conflictos a través de una negociación y que se podían y debían resolver los conflictos pensando en la región. Y digo, cuando usted me pregunta qué sigue después, que durante estos últimos 20 años hay muchos procesos sociales que se han deteriorado en Centroamérica, y para eso habría que hablar mucho de la delincuencia, la falta de cohesión social, la desintegración familiar, el aumento de las desigualdades. Como que se está llegando a un punto de que, si bien es cierto que las guerras civiles de los 80 tuvieron lo que yo llamo una siembra de vientos en las décadas predecesoras. ¿Qué es el título de su libro? Que es el título del libro precisamente porque cosechamos la tempestad de los 80 gracias a la siembra de vientos no de los 60, sino de los 30, con la famosa masacre, que es de dominio público y muy conocido, en enero de 1932. Entonces, ha habido como una especie de resiembra de vientos. O sea, el haber creído que la terminación del conflicto era suficiente y no haberle dado cumplimiento a ese desideratum de los presidentes, que consistía en abordar en profundidad el problema de la pobreza, como lo declararon en Esquipulas, en el construir una real democracia para toda la región. Y claro, todos batimos palmas cuando los conflictos bélicos, o sea, la matanza originada en el conflicto político-militar, cesó. Eso fue muy bien recibido por la población, y por ahí, sobre todo los detentadores del poder por largo tiempo, fueron soslayando los compromisos fundamentales, cuál era el de dotar a la región y el dotar a los países de una estructura productiva y una estructura distributiva que permitiera prevenir nuevos conflictos. Lo que hay ahora, por lo menos en mi país, es una situación dual, donde se pueden mostrar macrovariables exitosas en la economía, donde el país es bien visto, entre otras cosas, por las grandes cantidades de remesas que envían los que han tenido que irse por la violencia y el desempleo, pero por otro lado hay una descomposición social expresada en la delincuencia organizada y en la violencia perpetrada por las pandillas conocidas como maras. Entonces, como que es tiempo, como que esa resiembra de viento nos tiene que hacer reflexionar sobre qué es tiempo para nuevos acuerdos. Una pregunta alrededor de eso. Hay dos Salvadores, un Salvador que tiene un producto, la producción de ellos es más grande que es más o menos de 1 millón de personas, según yo entiendo, y hay otro Salvador con entre 5 y 6 que tiene un producto mucho menor, y en el mismo territorio nacieron todos, pero ¿cree usted que habrá un reencuentro de esos dos Salvadores, o ese es una historia como la de los emigrantes españoles a América, que ya se quedaron aquí y que ya son parte de nosotros? ¿Habrá regreso no de personas, sino de masa? Yo creo que siempre es posible un arreglo, un nuevo contrato social, para llamarlo de alguna manera. También creo que son irrepetibles los momentos históricos. Hay hechos consumados que no tienen retroceso. Hay 2,5 millones de salvadoreños en el exterior que dialécticamente... Allá por 1,5 millones. Dialécticamente fueron expulsados por la situación del país, pero en estos momentos están contribuyendo con el 18% del Producto Interno Bruto con las remesas, que algún intelectual llamó hace unos 20 años los pobredólares. Yo creo que hay procesos irreversibles, ¿no?
que tiene que ver incluso con los procesos de aculturación o de transculturación generados por ese movimiento que ya diría yo perpetuo, de gente que se va y regresa a ver a los parientes y regresa a la urbe o al norte. Ahora, lo dramático para mí desde el punto de vista, si usted quiere, ético, es que trágicamente esa bonanza que podemos mostrar en materia económica se origina en el dolor, ¿verdad? Porque la emigración de las personas que sucede cotidianamente no sucede en condiciones favorables ni bien organizadas, sucede en situaciones cercanas a la desesperación. La gente vende lo que sea, se traslada como sea, con la esperanza de llegar, no al sueño americano, sino a ganarse la vida para poder mandar algo a los suyos. Ahora, eso tiene unas grandes repercusiones, como usted comprenderá, no solo en la aculturación que yo menciono de llevar y traer nuevos patrones y ir dibujando una identidad que es tan importante para poder pensar en proyectos nacionales, sino que está afectando el comportamiento de las relaciones familiares, el descuido de los niños, uno de los tantos factores que originan las maras, que realmente es una pesadilla social en estos momentos, se puede ver en esas desintegraciones familiares que de por sí ya fueron deplorables en el pasado. Hay alguna gente que cree que los pandilleros provienen de familias estables, aunque sea precarias, pero esas investigaciones pueden llevarnos a conclusiones equivocadas, porque habría que ver qué tipo de familia es, ¿verdad? Además de pobre, desempleada, diría yo, endurecida, sufrida, y con las condiciones muy propicias para un resentimiento que es lo que más fácilmente deteriora la cohesión social. Es un tema para hablar 2 horas, pero tenemos tiempo limitado. Don Luis Alberto, yo le podría preguntar un poquito del seguimiento y sobre todo el acompañamiento que ha hecho la Fundación, y hay temas como las actividades antiminas personales, donde la Fundación ha participado mucho, pero le voy a cambiar esa pregunta por una que me llama más la atención por mi sesgo, que es en estos días recientes se dio una visita del presidente de Vietnam a Washington, y eso sería impensable hace 30 años, pero impensable de todos los impensables. Claro. Y una de las cosas que viene moviendo esto es el comercio. La idea es poder cómo Vietnam está interesado en el mercado de Estados Unidos por una parte, y del otro lado Estados Unidos está interesado en Vietnam como el comercio que se puede plantear. Y entonces yo a partir de eso digo que el comercio es el cementador más estable y firme de la paz. A usted que el tema de la paz le preocupa mucho, ¿qué piensa? Bueno, en el marco de esta celebración, rápidamente, estamos enfrentando en una región que yo pienso, y don Víctor seguramente coincidirá conmigo, de que está sobrediagnosticada por organismos multilaterales, diagnósticos en cada país, que los retos y eso que llamamos la agenda pendiente de Esquipulas tiene que ver con la condición de que convivimos en democracias estables en América Central, que a su vez sus rendimientos no dan para superar condiciones de desigualdad, de pobreza, de falta de cohesión, que son dramáticas, en donde 17, 18 millones de centroamericanos viven en condiciones de extrema pobreza. Entonces, ¿cómo superar esa agenda? ¿Cómo superar estos desafíos que a pesar del establecimiento de instituciones democráticas en la región no han podido realmente sacar de la pobreza a tanta gente? Bueno, algunos pensamos que ante esos retos y ante la falta de cooperación, la cooperación internacional de los países desarrollados ha caído de manera dramática. Nosotros alcanzamos la paz en Centroamérica y en lugar de ser ayudados por eso, fuimos castigados y la cooperación prácticamente se fue, aún queda alguna. Y creemos que no nos queda más remedio que comerciar, realmente convertirnos todos en productores eficientes y en exportadores aún mucho más eficientes,
abriendo mercados donde por supuesto tiene que haber consideración de comercio justo, donde tienen que acabarse los subsidios a los productores agrícolas ineficientes que se dan desde Japón hasta los Estados Unidos y toda Europa, pero que no nos queda otro remedio que el comercio y la inversión extranjera directa, sino cuál es la cooperación, o vamos a seguir buscando una cooperación en una región que geopolíticamente ya no tiene ningún interés para un mundo que dejó atrás, de nuevo, una vez más lo decimos, la Guerra Fría, y ya no hay esa pugna entre potencias hegemónicas. Lo único que nos queda es el comercio. Pues, don Víctor, nos queda un minuto su último mensaje desde la Universidad de La Paz, desde El Salvador y de su pasado como profesor de la Universidad de Costa Rica. Y le debo haber quitado un cuarto de minuto. Yo diría reiterar mi sueño de que las fuerzas determinantes en lo político de la región encuentren momentos y espacios para nuevos acuerdos, ya no por la paz y suspender los enfrentamientos bélicos, sino nuevos acuerdos para la democracia y para el desarrollo. Pues fue muy sintético, nos debe quedar un cuarto de minuto. Coincido enteramente, si realmente se impone el buen juicio, la capacidad de diálogo, lo que nos une, no lo que nos separa en esta región, y ver al mundo, ojalá desde una perspectiva regional, en función de realmente ir a la solución de esos problemas, que son los que atentan ahora, no son otros retos, sino los que tenemos aquí nomás, que son la falta de desarrollo, la falta de oportunidades y la pobreza extrema. Pues yo con Vidyo Celedón diría, vivan siempre el trabajo y la paz, que es una frase que me parece que es excelente para decirles que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, que el próximo miércoles les presentaremos otro programa hecho con el mismo entusiasmo, cariño e interés por ustedes, y quédense con Canal 15. Hacemos televisión para ustedes.